tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Hemos sido perdonados de nuestra iniquidad, rebelión y pecado. Dice la Escritura que en Cristo Jesús, el Padre, el Creador de todo lo creado, nos regaló su salvación, la vida eterna. Pero también dice la palabra de Dios que por medio de Él, de Jesucristo, el Hijo único de Dios, usted y yo hemos recibido todo el amor del Padre, que es el Espíritu Santo derramado en nosotros. El Espíritu Santo que mora en la iglesia. El Espíritu Santo que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Él es el verdadero pastor de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Es el que nos lleva a la verdad. Es el que nos enseña el camino y nos establece en la vida que el Hijo de Dios trajo aquí a la tierra. Hoy hemos estado meditando el versículo 8 del libro de los Salmos 119 en la versión Dios habla hoy. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. El salmista expresa ese deseo de obedecer, de vivir la palabra, pero qué lindo, reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de permanecer en el Señor. Reconoce lo más grande que podemos reconocer los hombres, que todo lo que somos, hacemos y podemos y tenemos es por gracia de Dios. Por eso Él le dice: no me abandones jamás. No me abandones jamás. Allí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles: sin mí nada podéis hacer. Muy bien, vamos a sumergirnos, sí, en esa palabra que el Señor tiene para esta noche. Le saludo a usted que nos sigue por la red YouTube Camino de Vida Plena, Facebook Camino de Vida Plena. Estamos cumpliendo ya 9 años al aire por la gracia del Señor en nuestro canal de YouTube. Hay más de casi 800 enseñanzas y ya estamos llegando a unos 1000 espectadores, porque aquí no se siguen hombres, seguimos al Señor. Y más que espectadores, más de 1000 hombres, mujeres que han estado de acuerdo con Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Muy bien, yo creo que todo ser humano, sin duda alguna, todos tenemos luchas personales, luchas las cuales en su momento a veces manifestamos victoria, a veces pérdida, derrota, pero de una u otra manera todo ser humano enfrenta luchas personales. Y el tema no es que tenemos luchas personales, el tema es que debemos vencer esos enemigos que ya hemos aprendido por la palabra que no están afuera. El Padre decía, el Señor Jesucristo decía: no importa que alguien te quite la vida física, no te preocupes por eso. Ocúpate de que el que puede salvarte o condenarte haga lo correcto contigo, lo justo. Así que esta noche quiero compartirle una enseñanza que tiene que ver con eso, con esas luchas personales. Allá en el libro de los Cantares se hablaba como las pequeñas zorras, esos enemigos que a veces vemos como algo mínimo, como algo muy tonto, entre comillas, pero que afecta a nuestro proceso, familia. Y quiero compartirle esta noche una enseñanza que tiene como título: murmurar, enemigo número 1 de mi proceso. Murmurar, enemigo número 1 de mi proceso. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí?
en la versión Palabra de Dios para Todos. Y está allí en Romanos 15, versículo 4, versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra, dice: todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Voy a volver a leerlo, por favor. Todo lo que se escribió en el pasado, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza, cuidado, viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Cuando encontré esta versión de esta palabra, se fueron muchas cargas de mi vida. Porque muchas veces de buena manera estamos esperando en el Señor. Nuestra esperanza tiene que ver con algo específico, algo concreto, algo físico, algo personal, algo tangible, algo medible, ¿sí? Algo del cronos. Y resulta que aquí nos dice que todo lo que se ha establecido en la palabra de Dios, en el antiguo pacto, traído al nuevo, nos deja una enseñanza. La importancia de saber leer el antiguo pacto. Mucho varón y varona de buena manera, al malinterpretar el antiguo pacto, se quedaron con los rudimentos, practicando una cantidad de rituales y de órdenes que dio el Señor en el antiguo pacto, pero que ya no aplican al nuevo pacto. Pero no se puede abolir ni negar esa palabra. Pero esa palabra del antiguo pacto nos deja una enseñanza para que tengamos esperanza. Y qué lindo, dice, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Qué tremendo. Cuando yo vengo a la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia, cuando yo oro la palabra de Dios, cuando yo medito la palabra de Dios, esta escritura dentro de mí, aquí, grabada en la mente, verbalizada en mi ser, meditada dentro de mí, me produce paciencia y ánimo. El antídoto más grande contra la ansiedad es permanecer en la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, y la meta o el propósito es obedecer, vivir esa palabra. Pero hablo a esas personas de ánimo caído, a esas personas que están viviendo situaciones adversas, difíciles, en las cuales ya llevan buen tiempo, no solo meses, sino años, en situaciones adversas, difíciles, contrarias, de persecución, de desilusión, de angustia, de pérdida, de dolor, de sufrimiento, ¿sí? De tribulación, de prueba. Y dice que independiente de esa situación, esa realidad que vivamos, cuando yo vengo a la palabra, esa palabra me va a dar paciencia. Sí, me va a dar entendimiento. La paciencia viene cuando yo entiendo, pero dice y ánimo, deseos de seguir adelante. Le hablo a usted que ha perdido el deseo de seguir adelante. Le hablo a usted en el nombre de Cristo Jesús que ha perdido la motivación para seguir ahí en su proyecto de vida, en su hogar, en sus estudios, en su trabajo, en su familia, en sus negocios, en el ministerio. Sumérgete en la palabra. Apréndete de memoria buenos trazos de la palabra, buenos versículos, capítulos de memoria. Órelos. En vez de orar su necesidad, su problemática, su realidad, ore la palabra, hable la palabra, para que la palabra produzca paciencia y ánimo en su vida. Muy bien, bajo ese orden de ideas, pues vamos a aprender de esa palabra de Dios el día de hoy. Acompáñenme en la versión Dios habla hoy al libro de los Números, capítulo 12. Libro de los Números, capítulo 12.
Libro de los Números, capítulo 12. Dice así la escritura, dice: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y el Señor los oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, Aarón y María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Versículo 9. El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, versículo 11, le dijo a Moisés: por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor: por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Versículo 15. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Bueno, iglesia, estamos viendo una enseñanza del antiguo pacto. Quiero recordarle que es el tiempo donde el Señor está guiando a su pueblo a la tierra prometida. Acaban de salir han salido de la esclavitud de Egipto. El Señor les ha entregado la ley, las tablas de la ley. El Señor les ha respaldado, les ha guardado. Pero el libro de los Números es llamado el libro de las murmuraciones, y esta es una de ellas, ¿sí? Vemos que habla la escritura de que los 2 hermanos de Moisés, María y Aarón, murmuraron de Moisés. Pero aquí hay algo clave, familia. Versículo 1 dice que porque él se había casado con una mujer etíope, con una mujer extranjera. Y venga acá, si nosotros abrimos el contexto, ¿verdad? María y Aarón tenían razón, porque la ley no permitía que ninguno del pueblo de Dios se uniera a una mujer extranjera. La orden de Dios es: solo entre ustedes pueden procrear para continuar con la siguiente generación. En pocas palabras, Moisés había desobedecido al mandato de Dios, ¿sí? Y démonos cuenta, démonos cuenta que dice, cuando el Señor los llama, allá en el versículo 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Él es el más fiel de todos mis siervos. Tremendo. Moisés se une a una mujer extranjera. Los 2 hermanos murmuran, hablan, comentan, chismosean, critican, juzgan frente a esta realidad. Pero qué tremendo, el Señor sigue respaldando a su siervo. Aquí es donde quiero que nos sumerjamos en esta noche.
comprendamos, porque aquí hay una enseñanza maravillosa. Enseñanza que nos va a revelar el por qué el proceso de muchas personas está estancado. Hoy le estoy hablando a personas que llevan años en proceso con el Señor, años congregándose, años sirviéndose, se bautizaron en aguas, han hecho todo lo que se exige en su congregación, pero son personas que, si fuesen descaradamente sinceras consigo mismo, pueden aceptar que no ha habido crecimiento espiritual, no ha habido una verdadera transformación en su proceso de vida espiritual con el Señor. Y aquí está la revelación de por qué. Por eso la enseñanza de hoy se titula Murmurar, el enemigo número 1 de mi proceso. ¿Sí? Vemos cómo María y Aarón, hermanos de Moisés, hablan de un error, hablan de una debilidad de Moisés, hablan de un pecado que Moisés cometió. ¿Cuál? Pues unirse a esa mujer extranjera, aunque lo hacen a sus espaldas. Creo que lo correcto era que lo hubieran llamado, le hubieran dicho: oiga, Moisés, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué se unió a una mujer extranjera si el mandato de Dios es que solo nos podemos unir con mujeres del mismo pueblo de Dios? No, hablaron a espaldas, y dice que Dios escuchó ese murmurar, ¿sí? Aunque María y Aarón estaban juzgando correctamente, esto es lo que me llama la atención, tenían razón en lo que decían. Moisés había fallado, Moisés había pecado, Moisés se había dejado llevar por su debilidad. Mateo 7, por favor. Vamos a ver ese antiguo pacto, cómo desde allí, desde el desierto, ya el Señor estaba hablando del evangelio del reino, lo que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. 7, versículo 1, Dios habla hoy, dice así: no juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Este es el evangelio del reino, este es el nuevo pacto, este es el mandato del Dios eterno en su Hijo Jesucristo. Es uno. Así tengamos la razón, no juzguemos, no murmuremos, sobre todo no lo hagamos a las espaldas. Si en verdad alguien tiene el Espíritu de Dios y percibe que un hermano está obrando fuera de la palabra, ¿sí? Pues él dice: restaurarle con mansedumbre. Restaurarle con mansedumbre. Ve y llámalo, venga, tomémonos un café, hermano. Mire, todos somos débiles, todos nacimos de pecado, pero la gracia de Dios, y le restaura, pero ya, hasta ahí. Lo pone sobre aviso, sirve de atalaya. Pero una cosa es servir de atalaya, una cosa es acercarse con mansedumbre, con amor, y decirle: oye, como que por ahí no es. Y otra cosa fue lo que hicieron Aarón y María. Esa es la enseñanza: murmurar, hablar del error del otro a espaldas del otro. Y quiero decirle que ese es el pan diario de toda la humanidad. Eso lo hacemos en nuestra vida personal, porque la naturaleza del ser humano es creernos buenos. La naturaleza del ser humano es ver más los errores de los otros, y nos cuesta aceptar nuestros propios errores. ¿Sí? De por sí yo no he visto a alguien hablando con los demás de sus propios errores. Y lo mejor de todo, lo hacemos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios aquí, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú hablas de otro, pues no importa que otros hablen de mí, el Señor te trata. Y vamos a ver esta enseñanza allí con Aarón, con María y con Moisés,
cómo el Señor los trató a los tres. El Señor respaldó a Moisés, pero Dios trató con Moisés, con Aarón y con María. Entonces, primer punto, no juzguemos, no murmuremos, no critiquemos, no chismosiemos, ni en chiste, ni en chiste. Mire, tremendo, hay personas cuyo compartir, cuyo congregación, el estar ahí juntos se volvió común, natural, se volvió aún recreativo el hablar de los errores de los demás, criticar, juzgar, ¿sí? Y démonos cuenta que eso trae una consecuencia, que es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Tú allí en tu trabajo que hablas de los compañeros, tú que eres hijo de Dios, y siendo hijo de Dios te mezclas en las conversaciones de alguien inconverso y abres tu boca y te prestas para criticar del jefe, para juzgar al jefe, para murmurar del jefe, para juzgar al compañero, al hermano, ahí al que está a tu lado, en la universidad, en el colegio. Y aquí en las congregaciones, en el nombre de Jesús, es pan comido. Pues quiero decirte que un grado de madurez es eso, ¿sí? No hablar de nadie. Eso hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Viene temor, pero no es de que, ay, no, es natural. No nos nace sentarnos a hablar de nadie, ni a juzgar a nadie, ni a murmurar a nadie. ¿Por qué? Porque el que se crea firme, mire que no caiga. Todos vamos, como les decía en un principio, con una lucha personal. Todos tenemos un diario vivir durísimo. Entonces, no murmuremos, no critiquemos. Si ya es algo legal que afecta tu vida, tu bienestar, tu persona, pues existen las autoridades y hágalo de frente, hable con esa persona. Sí, aunque la palabra dice que no lleven esos pleitos ante los jueces, sino que entre nosotros mismos. Pero si tú ves que ya eso se sale de las manos, donde hay maltrato, donde hay peligro, pues el que no se somete a la justicia de Dios tiene que someterse a la justicia de los hombres. Pero aquí el mandato es uno, ¿cuál? Cierre la boca. No murmuremos. Allá en su trabajo, en su colegio, en su universidad, en el barrio, en la casa, en la familia, aquí en la congregación, en donde sea, no murmuremos más de nadie. Gloria a Dios, ¿sí? Ahora acompáñenme al versículo 4, ¿sí? En el versículo 4 dice: por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Dios es el único juez y Dios nos llamará a cuentas a todos. Miremos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, ¿sí? En la versión Dios habla hoy. Dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, y sino dejen que Dios sea quien castigue, quien juzgue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Hay personas que dicen: yo voy a hacer justicia. No. Debemos vivir justamente, pero hacer justicia no nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de hacer justicia? Vivir la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Y recuerde que por vivir conforme a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, traerá persecución, prueba, tribulación, angustia. Por vivir la palabra de Dios seremos perseguidos. Es más, dentro de nosotros mismos, el hombre viejo empieza a darnos palo cuando decidimos obedecer la palabra de Dios. Dentro de nosotros se arma una guerra tremenda cuando yo decido obedecer la palabra de Dios. Y frente al tema de murmurar, cuando ahí donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú te congregas, tú decides no murmurar, pues todos te van a tratar de: ay, santurrón, religioso, pendejo, tonto, estúpido. No.
Hay cosas que no se negocian y que son las que nos identifican verdaderamente como hijos de Dios. No nos reunamos más para hablar de los errores de los demás. Es Dios el que en su momento nos llama a cuentas a todos. Eso quedó claro. Ok, sigamos. Versículos 5 al 9, vamos a leerlo. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se le colocó a la entrada de la tienda, se manifestó. El Señor se va a manifestar en esa situación que tú estás viviendo. Cierra la boca y deja que Dios obre. ¿Sí? Se manifestó el Señor. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es más fiel de todos mis siervos. Y tremendo que el Señor diga eso. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Versículo 9. El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Mira, démonos cuenta que el Señor los confronta. El Señor no llamó solo a Aarón y a María, llamó a Moisés. Y el Señor reveló. Oiga, qué tremendo, los dejó en vergüenza. ¿Sí? Me imagino que Aarón y María en el diario vivir eran unos lambones ahí. Ay, hermano Moisés, ay, el jefe Moisés, mi líder Moisés, mi jefe, todo lo que les decían. Y vino el Señor y les dijo: vengan los tres. Moisés, estos dos son unos chismosos hipócritas que no hacen sino hablar de usted a las espaldas. Así fue la película. Así fue la realidad. Venga para acá que estos son unos hipócritas. Pero veamos que independiente de que Moisés había fallado, veamos la actitud de Moisés. Pero veamos cómo el Señor confronta a María, pero también tiempo después el Señor confrontó ¿a quién? A Moisés. Sí, en ese momento dice la escritura que le vino lepra a María. Confrontó a Aarón. Oiga, qué tremendo. Aarón no le dio lepra, le dio solo a María, porque Aarón era el sacerdote. A Moisés en ese momento no lo confrontó ni lo corrigió por el tema de la mujer, que era extranjera a la que él se unió. Pero veamos allí en Deuteronomio 32, versión Dios habla hoy. Deuteronomio 32, versículo 48 al 52. Sí, mire lo que dice. Dios permite a Moisés ver la tierra prometida. Aquel mismo día el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ve a las montañas de Abarín y sube al monte de Nebo, que está en territorio moabita, frente a Jericó, y mira desde allí la tierra de Canaán, la cual voy a dar en propiedad a los israelitas. Allí, en ese monte al que vas a subir, morirás e irás a reunirte con los tuyos, tal como tu hermano Aarón, que murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Ya se había llevado a Aarón. Ustedes dos me fueron infieles. Ay, se la cobró. Ustedes dos me fueron infieles delante de los israelitas cuando estaban en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, pues no me honraron delante de ellos. 52. Por lo tanto, vas a contemplar desde lejos la tierra que te voy a dar, a lo que le voy a dar a los israelitas, pero no entrarás en ella. Ahí estuvo. Démonos cuenta que a principio tal parece que el Señor obra alcahuetamente y dejen que Moisés tenga la moza que quiera. No. El Señor es un juez justo. Y le está hablando y nos está hablando en este momento a usted y a mí cara a cara. A ti no te debe importar, ¿sí? El pecado, el error, la debilidad, ¿sí? Hablemoslo aquí a lo castizo. La sinvergüencería del otro. Pero ¿por qué no cambia? ¿Pero por qué no cambia? ¿Y a usted qué le importa? Yo creo que usted y yo estamos en un problema grande.
al ver que en realidad alguien no cambia y peca y comete errores y sigue siendo débil. Pero aquí el problema no es la actitud del otro, el problema es que usted y yo nos unimos a otros para murmurar, criticar, juzgar y hablar a las espaldas de esas personas. Aún, vamos bien lejos, sin reunirnos con nadie, el simple hecho de que dentro de nosotros mismos asumamos una actitud de murmuración. Eso ya queda en lo secreto. Eso ya queda en lo íntimo de cada uno. Pero démonos cuenta lo que vimos en Romanos 12. Se cumplió. Aarón y María no tenían por qué juzgar. Dios iba a cumplir su juicio justo. Y lo ha cumplido. Y lo cumplirá en todos nosotros. No se preocupe, dice por allá el Salmo 37, no se preocupe que el pecador prospera, que ese vecino que es un grosero, un vagabundo, un alcohólico, un mujeriego, ya compró camioneta nueva y ahorita se va para Miami y usted sigue todavía en la bicicleta y a usted no le han aumentado y usted supuestamente está jodido. ¿Cuál jodido? Usted tiene la presencia de Dios y usted se está esforzando y usted está siendo valiente en obedecer a la presencia de Dios, que es su palabra. Repose en el Señor. Démonos cuenta de ese versículo de Romanos 15:4 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: las escrituras nos dan paciencia y ánimo. Entonces, cuando uno por un proceso difícil de prueba, de aflicción, de tribulación, se pone a mirar los procesos de los otros y se compara y se desespera, entonces es porque no estamos viniendo a encontrar en las escrituras paciencia y ánimo. Estamos viniendo a la escritura, pero a lo que no es. No a beber del agua eterna que calma toda sed, ¿sí? Ni tampoco a ¿qué? Alimentarnos como debemos alimentarnos. Así que, mis amados, tengamos discernimiento, seamos sinceros, revisémonos a nosotros mismos. Revisémonos a nosotros mismos, por favor. ¿Cómo estamos actuando? ¿Sí? Si usted que es espiritual, dice en Gálatas, ve que el otro cayó en debilidad, en error, con mansedumbre ve y corrígelo. No sea que tú también después caigas en el mismo error. Pues de por sí lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros corregimos al otro en la carne, en la ira, en creernos buenos, y cuando nosotros murmuramos, vamos a caer en lo mismo que estamos juzgando y criticando al otro. Eso que tanto le criticas al otro es lo que no hemos dejado sanar en nosotros. Eso que tanto nos molesta en el otro es lo que no hemos corregido en nosotros. Esa debilidad, esa actitud, ese comportamiento, esa conducta, ese hábito vivencial que tanto le damos palo al otro es el que nosotros no hemos sanado. Porque en la medida que lo sanemos y lo superemos y sigamos adelante, no andaríamos juzgando y criticando la actitud del otro. Pero el tema no es eso, el tema es la consecuencia. Dios trató con Aarón, con María y con Moisés. Pero quiero que veamos la consecuencia concreta de alguien que se cree bueno y vive juzgando a los demás, ¿sí? Entonces, vimos cómo el Señor llamó a cuentas, ¿sí? Versículo 10. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, se asustó. María es castigada con lepra. En ese momento fue una lepra física que se veía aquí, que se le salen llagas en la piel, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, entre mis 5 y 10 años, mi abuelo era músico profesional, tocaba el tiple y tenían un conjunto de músicos profesionales de música colombiana, daban serenatas y todo eso. Tocaba con los músicos renombrados de esa época de Santander y esos lugares de Colombia. Y cada año ellos
gratuitamente se ofrecían a ir a tocarle a los enfermos de un municipio que había aquí en Colombia, que hay en Cundinamarca, Agua de Dios. Porque en esa época, hace 50 años, no existía todavía la cura para la lepra y lo veían como algo contagioso. Y ese municipio de Agua de Dios, allí llevaron a todos los enfermos de lepra. Cuentan, ahí había un puente que se llamaba el Puente de las Lágrimas, porque los familiares llevaban a sus enfermos de lepra hasta ese puente y ahí los despedían y nunca más podían volverlos a ver, porque el enfermo de lepra moría allá dentro de ese pueblito llamado Agua de Dios, el pueblo de los leprosos. Entonces, ¿qué significa al día de hoy la lepra? Es algo espiritual. Una persona que murmura, una persona que juzga, una persona que critica, aunque viva en sociedad, aunque viva en una empresa, aunque se congregue, aunque esté allí en una universidad, en un colegio, son personas que terminan siendo relegadas, rechazadas y aisladas por la sociedad. Porque todos terminan dándose cuenta que es un ¿qué? Es un chismoso, un hablador, un lenguilargo, un murmurador que se cree bueno y que vive hablando de todos con todos. Mira, hay un adagio popular que dice: ese que viene a hablarte a ti de otro, también habla de ti con los otros. Ese que viene a hablarte a ti de otro, también habla de ti con otros. Pues no importa que hablen de nosotros, pero ya no nos prestemos más para hablar de otros. La persona que es verdaderamente espiritual, yo no la pasé allí, pero sí creo que es necesario que la miremos. Está en Gálatas 6, es una tremenda palabra. Vamos a mirarla, por favor, en Dios habla hoy. Mire, 6, versículo 1. Dios habla hoy. Discúlpeme porque yo no les di esta cita, pero aquí está. Y es importante que la miremos. Dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, como Moisés, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. ¿Deben ayudarlo a qué? A corregirse. Pero háganlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. ¿Qué nos explica este versículo? Dios estaba poniendo a prueba ¿a quién? A Moisés. Y ellos no sabían que Dios lo estaba probando. Dios le estaba formando el carácter. Dios estaba tratando con Moisés. Y cuando usted se mete en el trato que Dios le da a otro, recibes trato por metido, por renacuajo, por lambón, por sapo. Ay, ay, ay. Así de sencillo. Entonces no te metas en procesos de otros. Y cuidado, así sea tu marido, tu mujer, tus hijos, tu mamá, tu familia, tu compañero de trabajo. Porque el espíritu de murmuración o la conducta de murmuración, el hábito de la murmuración se mueve en una atmósfera familiar. Porque usted no va a hablar de alguien que no conoce. No, la murmuración se da entre aquellos que dicen ser del mismo combo. ¿Sí? Ahí es donde se da la murmuración. La murmuración no existe entre extraños. Démonos cuenta que está hablando de una murmuración entre familia de sangre. Y es en las familias de sangre, del mismo apellido, de la misma sangre, donde más se murmura de unos con otros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y ahora estarán el uno contra el otro, la mamá contra la hija, el marido contra la mujer, todos contra todos. ¿Por qué? Porque ustedes son unos hipócritas que solo se reúnen el día de la madre, el día del cumpleaños, el día de Navidad, el día de esto y el día de otro, pero el resto de año todos hablan unos de otros, hipócritas. Ay, ay, ay. Pero bueno, esto nos debe ocupar, esto nos debe alarmar, ¿sí? Porque la mujer es llena de lepra y de pronto usted cree, a ver, permítanme, hay personas que pueden caer en esta actitud, en este hábito de murmurar y juzgar por ganar aprobación con los demás.
Hay gente que por ganar, ¿sí?, palmaditas, viven hablando de los demás con otros. Y son personas que viven hablando de todos con todos. Y al final Dios revela todo, porque todos saben quién es el chismoso ahí de la empresa, del colegio, la universidad, de la congregación. Todos sabemos quién es el que habla de todos. Vuelvo y te repito, no hay problema que hablen de nosotros. Hay consecuencia cuando nosotros nos prestamos para hablar de alguien. Se llama murmurar. Versículo 13. Y dice ahí: entonces Moisés suplicó al Señor: por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Por eso el Señor, 12:13, hablaba de la fidelidad de Moisés. ¿Sí? Tremendo como Moisés le es revelado que sus dos hermanos están hablando a espaldas, que sus dos hermanos lo están juzgando, lo están criticando, y que muy posiblemente lo hicieron con otras personas y lo pusieron en boca de todos. Y cuando viene la disciplina de Dios a su hermana, ¿sí?, él no cayó en lo mismo. Él oró al Señor. Él le pidió al Señor. Vamos a verlo en Mateo 5, 43, 44. Mire el reino de Dios allí en Números. ¿Sí? También han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esta era la ley. Ame al que lo ama y odia al que lo odie. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Moisés cumpliendo el evangelio del reino. Lo estaban persiguiendo su hermano María y su hermano Aarón. ¿Y qué hizo Moisés? Oró: Señor, sana a esta chismosa. No creo que le haya dicho así, ¿no? Pero sí le dijo: Señor, yo la perdono, perdónala tú. Yo la perdono, perdónalo tú. Ahora, la pregunta aquí es: ¿tenemos un corazón perdonador para aquellos que hablan de nosotros? ¿Tenemos un corazón perdonador para aquellos que sabemos que su hábito, su diario vivir y su conducta es creerse buenos y vivir hablando de los errores y las conductas de los demás? Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón perdonador. Y es la enseñanza que nos trae hoy la palabra. ¿Debido a qué? Versículo 15 del capítulo 12 de Números. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. ¿Sí? Porque después de que el Señor de que Moisés oró, miren el 14 lo que le dijo el Señor: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. La perdonó. El Señor nos perdona, pero toda causa tiene una consecuencia. Toda acción tiene una respuesta. Y muchos de nosotros que somos salvos y que vamos en el camino del Señor, seguimos llevando consecuencias a diario. ¿De qué? De una lengua larga, de una actitud, de un hábito y de una conducta de chismosos, de murmuradores, de juzgadores. Y le cuento, le reitero, hay personas que han tomado esto como chiste. Hay personas para las cuales se les parece muy chévere, muy recreativo, muy familiar, en medio de un compartir, hablar y juzgar a los demás. Hablar y criticar y murmurar y condenar el error y el pecado de los demás. Es más, hay personas que se ponen como Dios y se sientan en el trono de Dios y se hacen pasar como Dios y dictan juicio. Eso debería y démonos cuenta que hubo consecuencia, ¿sí? Y dice que fue echada del campamento durante 7 días, pero aquí viene la consecuencia de la murmuración. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. Versículo 15, ¿sí? Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días con lepra.
apartada, pero la consecuencia no fue solo para María, ¿sí? Fue también para el pueblo. La murmuración de María la estancó a ella en su proceso. 7 son tiempos específicos de Dios. Aquí son 7 días, pueden ser 7 semanas, 7 meses, 7 años o consecutivo. Hay personas que ya llevan ciclos de 7 y 7 y 7 días, semanas, meses o años, debido a que no pueden tener la lengua quieta. De por sí allá en Santiago lo dice, pero el Señor nos está poniendo sobre aviso, ¿sí? Aquí el Señor nos está diciendo, hey, esto no es un juego, ¿sí? Deja de decir que me amas, deja de decir que me sigues, que me obedeces, que me adoras, siendo que diciendo todo eso vives hablando de todos. Ya cálmate, o calmémonos, nos está diciendo, hey, sean conscientes, mire lo que están haciendo. Entonces, creo entender que cuando yo por hábito, por lo que sea, consciente o inconscientemente, asumo una actitud, una conducta, un hábito de juzgamiento, de murmuración, de crítica, lo único que hago es estancar mi proceso. Un proceso se estanca cuando yo presto mi boca y mis oídos para hablar de la realidad del otro. Qué tremendo lo que el Señor nos dice, porque la verdad, como se lo dije en un principio, este es el pan diario. Este es un pan diario, yo lo hago, yo lo he hecho. Sí, uno lo hace a veces por chiste, oye, sí vio, sí supo aquí, y a veces, oiga, duro, a veces asumen una posición de falsa espiritualidad, donde uno viene y dice, hermano, sí supo, ¿no? Tremendo, ¿no? Dios tenga misericordia. Pero como Dios sí conoce desde dónde habla uno, Dios sí sabe cuál es la intención, pues definitivamente aquí ya no hay una tierra prometida que alcanzar. La tierra prometida es la salvación y nos fue regalada. Pero dice allá en Corintios, muchos serán salvos por fuego, sin galardón. ¿Qué quiere decir? Que aunque son salvos o somos salvos, se viven procesos donde el diario vivir es un constante trato de Dios hacia esos varones y varonas. ¿Por qué? Por no ser conscientes de la manera como constantemente se vive hablando a espaldas de otros. Eso es murmurar. Si en verdad hay algo que decirle al hermano, allá lo dijo en Gálatas, corríjalo. Si usted sabe que el hermano y usted le consta y está seguro que el hermano está en pecado, corríjalo con mansedumbre, con amor, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque a usted le puede pasar lo mismo. Lo dijo en Mateo, no juzguen lo que el otro hace, porque usted va a ser juzgado con lo mismo que el otro hizo. Yo creo que esta noche tenemos que terminar verdaderamente pidiendo perdón a Papá Dios. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Vivimos juzgándonos, ¿sí? Vivimos criticándonos. Vivimos murmurando unos de otros. Yo creo que carácter es poder decirle a una persona las cosas en la cara, con amor. O el hecho ya de poder hablar con alguien cara a cara, decirle, oye, mira, esto es así. Eso ya es madurez, carácter, templanza, dominio propio. Pero si no tienes el espíritu, la madurez para hablar con el otro cara a cara respecto de su error, según tú, es mejor callarnos. Y hoy quedó muy clara la enseñanza. Solo nos corresponde orar por el otro. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Hoy tu palabra es clara, Señor. Hoy tu palabra es directa. Hoy tu palabra es concreta, Señor. Hoy revelas a la vida de cada uno de nosotros el porqué de nuestro estancamiento, el porqué la falta de madurez y de crecimiento espiritual. Hoy nos muestras cómo nosotros mismos hemos sido nuestros propios verdugos. Nosotros mismos nos estamos castigando a nosotros mismos al juzgar, al hablar, al murmurar del otro, al criticar, al creernos buenos. Hoy nos revela, Señor, el porqué de vivir una vida como muchos la estamos viviendo. Padre, gracias por corregirnos. Gracias, Espíritu Santo, por redarguir a tu iglesia. Gracias por enseñarnos, por instruirnos en justicia. Gracias, Señor, por convencernos a todos y cada uno de nosotros y mostrarnos ese error, esa conducta, ese hábito en la que hemos estado repetitivamente cayendo. Señor, pido perdón en el nombre de Cristo Jesús por mi vida, por mi matrimonio, por mi casa, por el ministerio Camino de Vida Plena. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y escrito está que tú eres fiel y justo para perdonarnos y quitar de nosotros esa intención de vivir murmurando de los demás. Por eso no nos cansaremos de darte a ti siempre la gloria, la honra, la alabanza. Por eso invertimos nuestra vida en ti, por ti y para ti. Porque es por tu gracia. Porque hoy muestras, Señor, nuestra debilidad, nuestra falencia. Hoy muestras cómo nos estamos desviando del blanco, Señor. Y al pedirte perdón te agradecemos esa nueva oportunidad para seguir adelante, Señor. Hoy nos levantamos de esa lepra espiritual. Hoy nos levantamos de esa actitud que nos ha apartado del camino, la verdad y la vida, Señor. Y pedimos perdón a todas esas personas de las cuales hemos hablado, murmurado, criticado y juzgado. Y creemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora tu Espíritu que mora en nosotros nos va a guiar a ser instrumentos de reconciliación, de restauración para aquellos que por alguna u otra razón están obrando incorrectamente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, familia, gracias por sus aportes. Sí, ahí hay unos dineros que ya han dado. Le doy gracias a Dios por su aporte. Sí, si usted en su corazón voluntariamente se ve inclinado, con gozo, con alegría para aportar y arreglar de mejor manera este lugar donde la iglesia se congrega, le agradezco, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le bendigo a usted por sus aportes voluntarios, ¿verdad? Es como dice el apóstol Pablo, como se propuso en su corazón, de con gozo, con alegría, que Dios ama al dador alegre. Muy bien, familia, entonces le invito a que cerremos este tiempo de compartir de la palabra de esta noche. Oremos el Salmo, en el libro de los Salmos, el Salmo 112, ¿le parece? Salmo 112, tiene que ver con la palabra de hoy. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo.
reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.